Muy buenas noches para todos y para todas. El día de hoy tendremos los principios de la economía. El primero de ellos, hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. No se puede obtener siempre lo que se quiere. Es decir, siempre se deben tomar elecciones. Este primero, el segundo y el tercer principio nos habla de las disyuntivas que existen más marcadas en la economía. Entonces, volviendo al primero. Tenemos un ejemplo muy claro, vivir más cerca del trabajo en una casa pequeña o vivir más lejos en una gran casa. Invertir horas en estudio o invertir horas en recreación. Viajar o comprar un carro. Comprar un carro grande que consuma mucho combustible o comprar un carro pequeño, pero menos lujoso. Este tipo de disyuntivas es las que debemos atravesar porque debemos decidir ya que los recursos son escasos. En el número 2 encontramos el coste de oportunidad. El verdadero coste de algo es su coste de oportunidad. Es decir, a qué renunciamos para adquirir un bien, ya sea material o sea un servicio. Por ejemplo, nos planteamos el estudio o el trabajo. ¿Realmente cuánto me cuesta estudiar en la universidad? No es el costo de la matrícula, más pasajes o más manutención, más vivienda, más comida, sino que a ese costo hay que darle un agregado y es todo ese tiempo que pasaste sin trabajar por dedicarte al estudio. Esto vendría siendo el coste de oportunidad, es decir, cuánto me cuesta a mí dejar eso otro que tenía para decidir. ¿Listo? Y de acuerdo a ese cuánto nos vamos entonces por el tercero de los principios, que son las decisiones al margen o decisiones del margen, que en economía también los economistas lo llaman un análisis marginal. Lo tenemos como una comparación o un intercambio, hacer una cosa o hacer otra. Siguiendo con el ejemplo del estudio, yo necesito decidir cuánto, este cuánto es lo que me da cuenta de que es una decisión de margen. ¿Cuánto voy a estudiar? ¿Cuánto tiempo voy a invertir estudiando economía o cuánto tiempo voy a invertir estudiando matemáticas? Y ahí tengo que analizar dos variantes, los costos y las ganancias. Es decir, si yo voy colgado en matemáticas, pues claro que debería estudiar más matemáticas para contrarrestar esa falta que me hace. Pero entonces esa sería la ganancia. Contrarrestar, sacar una mejor nota. Pero viene el costo. ¿Cuánto me está costando? Es decir, dejo de estudiar economía, lo que puede desencadenar que mi nota en economía baje, por ejemplo. Entonces por eso hablamos del intercambio, hacer una cosa u otra, dedicarle más a una que a otra. Y volvemos entonces con el ejemplo que mencionamos en el primero de los principios. Eh, Seleccionar una casa cerca del trabajo más pequeña, pero que no me cuesta tanto en desplazamientos, que no me cuesta tanto en tiempo y que me va a permitir disfrutar de otras cosas. O seleccionar una casa lejos, mucho más grande, mucho más lujosa, pero estaría expuesto al tráfico, estaría pagando mucho más por combustibles, por consumibles del auto, como llantas, frenos, aceite y este tipo de cosas. ¿Cierto? Decisiones de margen. ¿Cuánto? ¿Cuánto hacer? ¿Cuánto invertir? Y entonces nos vamos por un cuarto principio, que aquí está titulado como oportunidades de mejora y se refiere a que la gente generalmente responde a los incentivos aprovechando las oportunidades para mejorar. Estos individuos continúan aprovechando esas oportunidades de mejora hasta que se agotan. Por ejemplo, aquí lo tenemos muy claro, un estímulo son esas oportunidades y cuando se agotan se habla de una normalización, que más adelante en otro principio lo vamos a ver. Pero entonces, un ejemplo, en una ciudad de Estados Unidos, el parqueadero en el centro de esa ciudad costaba más o menos $30
em, al día. Sin embargo, salió una publicidad falsa que decía que en ese taller, en un taller X, el taller X de esa ciudad, estaba haciendo cambios de aceite por $19. Entonces, las personas, claro, van a aprovechar esa oportunidad para mejorar. En este caso, para ahorrar un dinero. Fuera de eso, otro beneficio que tienen que es cambiar su aceite. Pero entonces eso nos lleva a una normalización y es que finalmente ya las filas de espera y encontrar un cupo en el taller para cambiar de aceite va a ser imposible, que finalmente termina en generando un costo mucho más alto para los cambios de aceite en esa ciudad, específicamente en ese taller. Bueno, vamos a pasar entonces al quinto de los principios, que nos dice que el intercambio genera ganancias. Una familia bien podría ser capaz de valerse por sí misma, aunque esto sería demasiado agotador y difícil. Es decir, podría tejer su propia ropa, cultivar sus propios alimentos, crear su propio entretenimiento, pero esto de verdad sería muy agotador y así cada familia se encargaría de lo suyo y no existiría una sociedad para intercambiar. Sí, la clave para esto no nos llevaría a ningún éxito. Entonces la clave para lograr el verdadero éxito es el intercambio del comercio, que se llama la especialización. Es decir, esta familia que antes se encargaba de hacer su ropa, de cultivar su comida, de entretenerse, se especializa en una de ellas, es decir, la ropa. Se especializa en hacer su ropa y en hacer una cantidad de ropa impresionante. Y otra familia X se encarga de cocinar muy bien los alimentos. Entonces aquí es donde viene el intercambio de bienes, por ejemplo, el bien material, la ropa, los alimentos por servicios, puede ser trabajo. Y esto hace que las familias tengan que hacer mucho menos esfuerzo. Además, nos lleva a un éxito económico. Bien, vamos pasando entonces por el sexto de los principios y nos dice que los mercados tienden a un equilibrio. Lo vimos aquí en el número 4, una normalización, una estabilización. Estos dos principios se correlacionan directamente. Miremoslo acá. Estímulos son lo mismo que incentivos. Individuos que responden a incentivos. Podemos tomar el mismo ejemplo del taller. Aquí lo tenemos. Taller más económico que el parqueo. Entonces, ¿qué va a pasar? Finalmente, las personas van a preferir cambiar su aceite, además de que le da un incentivo extra que es, valga la redundancia, cambiar su aceite, además del parqueo. Entonces puedes llegar a las 8 de la mañana, dejar tu carro en la fila para que le cambien el aceite, volver por él a las 5 de la tarde y tu parqueo valió $19 en comparación con $30 que valen un parqueadero sin su cambio de aceite. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El mercado se va a saturar, el taller se va a saturar, lo que va a llevar a largas filas de espera y entonces ya no vas a encontrar tampoco cómo parquear en el taller porque no hay cupos para tu carro y ese día no van a tener cupos. Finalmente va a suceder que el taller va a empezar a subir sus precios y a ser muy elevados. Entonces va a pasar por 30, por 35 y rápidamente va a llegar a los $50 por la gran demanda que tiene para que la gente cambie su aceite ahí. Tenemos otro ejemplo, cuando en un supermercado tenemos dos filas muy largas y hay muchísimo movimiento y deciden abrir una tercera fila. Hay una revoltura, todo el mundo corre, busca meterse a la fila, pero en cuanto las tres filas se igualan y el tiempo de espera es relativamente el mismo, entonces ya todo se calma. Y ahí es donde hablamos eh, que un mercado tiende al equilibrio, se estabiliza. ¿Sí? Vamos pasando entonces por el séptimo de los recursos, de los principios, y es utilizar los recursos eficientemente. Aquí hablamos de que lo equitativo es diferente a lo eficiente.
Entonces, para alcanzar los objetivos de una sociedad, hay que utilizar los recursos de manera eficiente. Es decir, si tenemos un salón en una universidad con sobrecupo, personas sentadas y en el piso y alrededor tenemos un montón de salones vacíos, podemos hablar de una mala utilización de los recursos o una utilización ineficiente de los recursos. ¿Sí? Y esto pues finalmente haría que la gente empiece a desertar por ese lado. Cuando hablamos de utilizar los recursos eficientemente nos estamos refiriendo a que estos se aprovechen o que aprovechemos todas las posibilidades de hacer que alguien mejore sin que nadie vaya a empeorar. Entonces vamos pasando por el principio número 8. Los mercados generalmente tienden a la eficiencia. Hablamos que de por sí se estabilizan solos, es decir, no existe un ente regulador que logre estabilizar los mercados, ni que esté haciendo veeduría de que, por ejemplo, un cirujano sí esté operando, sino que la necesidad del campo va haciendo que este engranaje que es la economía vaya funcionando por sí solo, es como una mano invisible. Los incentivos de la economía garantiza que sus recursos se utilicen de una manera adecuada. Por ejemplo, en la universidad que estábamos hablando, una universidad que no está utilizando bien sus salones, eso rápidamente va a tener una baja incidencia en las matrículas. Y entonces todas las personas que manejan esa facultad o esa universidad van a ver que su puesto está en riesgo porque si no hay estudiantes, si no hay matrículas, ellos no pueden tener trabajo. Entonces, miremos cómo estas, estas acciones mal tomadas hacen rápidamente un eco que nos lleva a caminar por el camino que debemos ir, ¿cierto? Y entonces pasamos a la novena, al noveno de los principios, que nos dice que cuando un mercado eh, no está atendiendo a la eficiencia, el gobierno puede intervenir para mejorar el bienestar de la sociedad en general. ¿Cómo? Por medio de políticas que lleven a una disyuntiva. Es decir, aquí tenemos un ejemplo muy claro, gasolina y peajes. Vamos a desarrollarlo. En una ciudad donde hay muchísimo tráfico, a la persona en individual no le interesa su huella al tráfico, es decir, no le interesa qué tanto bulto, por decirlo así, hace en la ciudad con su auto, porque él no se está viendo afectado por eso. Simplemente se queja de lo largo que es el trancón y de las largas filas de espera para entrar o para salir. Entonces el gobierno lo que hace es que le puede poner impuestos a la gasolina o puede jugar con el precio del transporte público o puede lanzar incentivos de otro índole. Pero que estas políticas cumplan la característica de ser disyuntivas, es decir, que me generen la necesidad de decidir uno o el otro. O pago muy caro la gasolina o empiezo a usar el transporte público, otras estrategias de transporte. Y por último tenemos el número 10. El gasto de una persona es el ingreso de otra persona. Sí, lo vimos en los intercambios con las familias, en el principio número 5 y lo vemos en el último. Todo es un intercambio, es decir, si yo gasto, otra persona gana. Y si yo tengo la posibilidad de gastar, es porque gané, lo que quiere decir que otra persona gastó. Y esa cadena se alimenta. Y estas decisiones individuales tienen repercusiones. ¿Sí? Me explico. Si yo no gasto, hay otra persona que no gana, lo que hace que esa persona no gaste. Y eso se convierte en una bola de nieve que va creciendo. Y ahí es donde empezamos a ver pues ciertas fracturas en la economía de un país, desde las decisiones individuales que tienen repercusiones. Bueno,
Esto fue como un pequeño resumen de 10 principios o fundamentos de la economía a la luz de un premio Nobel, pues muy interesante para leer. Y bueno, estamos atentos y pendientes a una próxima ocasión.